Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia. Estamos hablando ahora sobre evaluación ABC, evaluación de la columna cervical. Vamos a hablar sobre tracción e hiperextensión del cuello y subluxación del maxilar inferior o tracción mandibular. Esto es en el marco de las técnicas de soporte vital básico en urgencias. Esto es fundamental para todo el personal de salud porque de allí deriva las atenciones primarias. Nosotros vamos a evaluar si la persona realmente tiene un estado neurológico deteriorado, ¿okay? Si hay una afectación en la permeabilización de la vía aérea, en la entrada del aire, en la entrada del volumen corriente, si realmente ventila, si tiene algún problema a nivel del tórax, a nivel bronquial. Vamos a ver si el paciente ventila. Y C es de circulación, que ya lo vamos a ver inmediatamente. A significa verificación de la permeabilización de la vía aérea. B es de ventilación, si realmente está expandiendo en ambos campos pulmonares o qué tipo de patrón respiratorio tiene. Evaluación de la relación IE también. Y C es si realmente tiene pulso. Estas técnicas se realizan aplicando el MOS, o sea, mirar, oír y sentir si sale aire. En el caso de la permeabilización de la vía aérea, la verificación de la permeabilización de la vía aérea. Considerando que esto puede variar, porque nosotros lo primero que debemos hacer cuando estamos abordando a una persona enferma o lesionada, de acuerdo al mecanismo de lesión, si por ejemplo una persona salió eyectada, iba a un vehículo, salió eyectada, expelida de ese vehículo y tiene traumas contusos, nosotros lo vamos a llamar suavemente. Si está inconsciente, es la razón de ser, pero tampoco le vamos a dar unas sacudidas. Inmediatamente, toda persona que esté inconsciente hay que palpar el pulso. Es lo primero, antes de aplicar las técnicas de mirar, oír o escuchar y sentir. También se le denomina el MES. ¿Por qué ahora no se aplica directamente? Porque perdemos tiempo. Nosotros tenemos una persona que yace en el suelo, está inconsciente, y resulta de que mientras que aplicamos el MES o el MOS, ya estamos perdiendo un tiempo valioso. En cambio, llamamos a la persona, enseguida tenemos que palpar el pulso, enseguida. En el caso de que la persona esté inconsciente, si la persona no, o sea, está consciente, tiene apertura ocular espontánea, todo lo demás, o está omnibulado, usted lo llama y tiene apertura ocular, o tiene un trauma craneal y está inconsciente pero se está moviendo, ¿ok? Hay un patrón respiratorio, o tiene un trauma craneal y la persona tiene una respiración muy superficial, una respiración muy ruidosa, o tiene un trauma craneal, está inconsciente. Usted de igual forma va a palpar el pulso siempre. Acá nosotros lo que hacemos es que miramos si el tórax se expande, escuchamos y sentimos si sale el aire. ¿Por qué el MOS o el MES ya no se utiliza de una forma rutinaria? Debemos conocerlo, pero no se utiliza de forma rutinaria, porque si el paciente está en parada cardíaca, automáticamente vamos a perder tiempo en el cual la presión de perfusión coronaria está en cero. Entonces va a aumentar la anoxia miocárdica, va a aumentar la acidosis también, y el deterioro, por supuesto, electrolítico que todo esto conlleva. Ahora, nosotros vemos que la persona está inconsciente, bien, pero al mismo tiempo puede realizar pequeños movimientos. Le hace falta es la permeabilización de la vía aérea, porque por ejemplo tiene un trauma craneal, está inconsciente, usted lo llama, se mueve poco o no se mueve,
pero usted está viendo que la persona tiene una respiración muy pausada, o sea, 3, 4 de frecuencia respiratoria, y al mismo tiempo escucha que está ruidosa. Usted debe hiperextender y debe escuchar también. Al mismo tiempo que nosotros escuchamos, vemos y sentimos, vamos a palpar el pulso. Esta es otra técnica que también se puede usar, evaluando el ABC de forma rápida, y hacemos las tres cosas al mismo tiempo. Siempre que una persona se ve involucrada en un mecanismo de lesión aberrante, nosotros tenemos que evaluar la columna cervical. ¿Qué vamos a buscar allí? Deformidades, crepitación, aumento de volumen. Comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, pero no es que vamos a ejercer presión con la región digital de nuestros dedos, hacer una presión directa. No, porque pudiésemos provocar un daño mayor. Así la persona está inconsciente y ustedes a lo mejor puedan creer que no está sintiendo el dolor, y sí sienten el dolor. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de deformidad, crepitación, sangrado, nosotros introducimos las manos por detrás de la región posterior del cuello y enseguida sacamos para verificar nuestros guantes si tenemos presencia de sangre, y al mismo tiempo vemos si hay crepitación, si hay deformidad, si hay aumento de volumen, si cuando se palpa la persona aumenta la frecuencia respiratoria o se mueve. Eso quiere decir que hay dolor. Generalmente la región cervical es muy vulnerable por su condición, por su forma de articulación, que es diartrósica, tiene una amplia movilidad, y por eso las vértebras cervicales tienden a tener más lesiones, mayor probabilidad de lesiones, aparte de que son una sustancia ósea, hueso pequeño, aplanado. Fíjense, esta es la vértebra, aquí tenemos las apófisis espinosas, los cordones nerviosos, por acá va médula, aquí tenemos el disco intervertebral. Todo esto es importante que ustedes lo conozcan para el manejo, la inmovilización, la colocación de un collar cervical. Cuando se está en un vehículo, está en desplazamiento y de repente hay una desaceleración, el cuello va hacia atrás. Si no tenemos el posacabezal, que es así como debemos utilizarlo, el cuello va hacia atrás. Y no sé si pueden notar que aquí hay una hiper exagerada extensión del cuello, supera los límites de cada una de las articulaciones de las vértebras. Por eso se producen lesiones y se sugiere de que se utilice el posacabezal bastante alto, como debe ser. Cuando tenemos un contacto directo en la región del cráneo, en la bóveda craneal, con el parabrisas o con cualquier otra estructura, fíjense que acá es una lesión por flexión. El cuello se flexiona, e igualmente aquí, como son huesos aplanados, pequeños, ellos se fracturan o se lesionan por aplastamiento. Acá se da una lesión por aplastamiento propiamente, y aquí es una lesión por hiperextensión. Esto sucede mucho en los accidentes de automóvil, por eso nosotros tenemos que manejar esto. Repito, toda persona que se haya visto involucrada en un mecanismo de lesión, trauma contuso, debe ser inmovilizado y tratado como si tuviese una lesión a nivel cervical. Esto es lo que se presenta a nivel de los vehículos. Tenemos una lesión ascendente y por arriba. Fíjense cómo entra en contacto los codos con el tablero, la región facial, la región frontal del cráneo. Fíjense acá, vamos a tener muy probablemente el vidrio roto, puede ser marcado de sangre. Igualmente pasa a nivel de los miembros inferiores. También tenemos un trauma a nivel facial, torácico, ya prácticamente a nivel de cuello, toracoabdominal por el volante, las clavículas, abdomen, pelvis. Aquí tenemos una fractura que puede ser impactada, o una fractura de fémur por el contacto directo que tuvo las rodillas con las cajeras del vehículo.
Por eso nosotros tenemos que siempre que sospechemos que hay una lesión, un mecanismo de lesión aberrante, se cae de 3 metros de altura, hubo una explosión y él salió eyectado, un vehículo, una moto, volcamiento, todo lo que sea trauma contuso, y usted sospecha de que puede haber una lesión cervical más al examen físico del cuello, usted debe colocar un collar cervical. Mientras que eso sucede, debemos colocar entonces sujetar la columna cervical. Antes se realizaba mucho la técnica de tracción, que no es más que aplicar dos fuerzas en sentidos opuestos sobre su propio eje, con el objetivo de alinear la columna cervical y así evitar una posible lesión a nivel de la médula. Pero actualmente no se utiliza y vamos entonces solamente a sujetar la cabeza, impidiendo que no se mueva, tenga movimiento anterior, posterior y laterales que pueda aumentar la lesión. Esta tracción, en este caso es cefálica, vamos a tener una tracción con el paciente sentado, la persona enferma o lesionada sentada, y la podemos traccionar allí mismo, fíjense, en una región occipital y del maxilar inferior, mientras que un segundo operario coloca el collar cervical. Las técnicas de hiperextensión del cuello sí se utiliza tanto para alinear los ejes, ¿ok? Porque la lengua se desplaza al paladar posterior y no permite que pase el volumen corriente, o también la epiglotis se relaja cuando tenemos un estado de relajación profunda por la causa que sea, bien sea por trauma, por depresión del sistema nervioso central o por fármacos. Independientemente, tenemos un desplazamiento de la epiglotis y ocluye el paso del volumen corriente, considerando que el volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal, que está cargado a un oxígeno 21%, eso es el estándar, ¿bien? Pero la hiperextensión se utiliza para permeabilizar, para alinear los ejes. En el caso de manejo de la vía aérea, para alinear los ejes y tener una mejor visualización de las estructuras glóticas, cuerdas vocales, cartílagos aritenoides, epiglotis, en fin. Y también se utiliza para permeabilizar la vía aérea, en estos casos de forma básica, para permitir que el volumen corriente pase, o que estemos colocando una cánula orofaringea y que necesitemos ventilar también con una bolsa de presión positiva, va a pasar el volumen corriente adecuadamente. Para eso se utiliza. Y si usted no tiene sospecha de que no existe, o el mecanismo de lesión no indica, también la clínica, la sintomatología no te indica que hay una posible lesión cervical, se puede aplicar. Es la idea. Bien. Entonces, ahora nosotros, fíjense que esta es la técnica de hiperextensión del cuello cefálica. Esta es frente mentón, región cervical. Esta es hiperextensión del cuello, región mentoniana también. Las tres pueden ser aplicadas. Entonces, fíjense que también cuando nosotros tenemos una lesión cervical, podemos aplicar anteriormente se realizaba de esta forma la subluxación del maxilar inferior. Hoy día se desplaza el maxilar inferior hacia abajo y podemos desplazar la lengua y la epiglotis. Pero la tracción cervical se utiliza y se aplica entre dos personas. Una persona va a hacer la sujeción de la cabeza, mientras que la otra desplaza el maxilar inferior en forma de 45 grados hacia abajo, o sea, en forma caudal, ¿ok? Hacia adelante, para poder entonces nosotros desplazar la lengua hacia adelante y que permita el paso del aire o del volumen corriente. Esta técnica generalmente se comenzó a utilizar fue a nivel de pediatría. Fíjense que aquí lo puede realizar una sola persona. El maxilar inferior es más pequeño, hay menor resistencia, pero también una persona lo puede utilizar en paciente adulto si conoce bien la técnica. Muchísimas gracias.